a el segundo tema que quiero comentar de procesos, y es que voy a hacer la foto. Y ahora ya podéis bajar la mano, la gente que quiera bajar, que esté. Y si alguien quiere hacer una pregunta, pues la hacéis y ahora volvéis a levantar la mano, pero solo para las preguntas. Vamos al comentario que estaba haciendo de la otra área. Hay otro análisis, que es un análisis todavía más básico, que acostumbra a suceder o acostumbra a hacerse en otra serie de entornos. Generalmente el cuello de botella básicamente lo que intenta ver es, o se analiza en situaciones de bonanza. O sea, yo no le llamaría bonanza o le llamaría bonanza de la manera que se puede interpretar bonanza, que quiere decir que hay mucha carga. Por tanto, por ejemplo, alguien ahora podría decir que los servicios de urgencia están en bonanza. Quiere decir que tienen mucha carga de trabajo. Y entonces, en el momento en que uno tiene mucha carga de trabajo, yo le llamo bonanza por motivos económicos. Cuando una empresa le va todo muy bien, que es que lo que se llaman vacas gordas o bonanza económica, lo que se encuentra es que su objetivo es maximizar el flujo. Javier, Carola, José, Diego, Fiorenza, Mauricio, podéis bajar la mano, por favor. Maximizar el flujo quiere decir ver cuánto es lo máximo que puedo trabajar o que puedo producir. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta evaluación? Porque en muchas ocasiones, cuando uno tiene una oferta de una demanda muy grande, lo único que tiene que hacer es conseguir crear la mayor cantidad de oferta posible. ¿Sí? ¿Cuándo no sucede eso? Cuando el sistema ya está maduro o cuando las cosas no van tan bien, en el cual el input es más grande que la capacidad máxima productiva, y cuando el input es más grande que la capacidad máxima productiva, entonces lo que quieres ver es el análisis en global, y ahí es donde entra la fórmula de Little. Pero si tenéis, por ejemplo, un negocio que la demanda excede con creces la oferta, entonces el análisis que tenéis que hacer es otro, tenéis que hacer este análisis. ¿Sí? Por ejemplo, las consolas de nueva generación actualmente uno no puede ni comprarlas. No hay. O sea, si tú quieres una Play 5 o una Xbox One Series, no puedes comprarla porque no hay suficientes. ¿Por qué? Pues porque debido al problema de la contingencia, China produce menos, ha habido un aumento de consumo, un aumento de la demanda, y como ha habido un aumento de la demanda, resulta que no hay suficiente oferta para servir, y Sony no tiene que preocuparse de los tiempos de espera y de esas cosas, de los tiempos de espera en el sentido de si hay 100 personas esperando o no, lo único que tiene que preocuparse es de intentar producir la mayor cantidad posible de consolas porque las va a vender todas. ¿De acuerdo? No es que las vaya a vender todas, pero actualmente su problema es un problema de cuello de botella. Y en el problema de cuello de botella, en el análisis con cuello de botella, las cosas cambian. Y la verdad es que se simplifican bastante. Yo voy a poner un problema súper chiquitín para que veamos el proceso. Este problema súper chiquitín es una empresa que hace una fabricante de mesas. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que tiene es tres etapas. Tiene una primera etapa en la cual se corta la madera. Tiene una segunda etapa en la cual se ensambla la madera. Y finalmente tiene una tercera etapa que cuando ya la mesa está ensamblada, pues se barniza. ¿De acuerdo? Cada etapa tiene un maestro asignado, o sea, un operario. Y el operario hace eso. ¿De acuerdo?
Esto es una de las cosas que acostumbra a dar más problemas en el planteamiento de la gente que no tiene un contacto con la industria o con la logística, que es pensar que una persona puede hacer cualquier cosa. Y la verdad es que no. Seguro que habéis visto gente parada mientras que otra gente está trabajando a destajo. Y es porque la persona parada, su función es otra. No lo han contratado para hacer lo que está haciendo la persona que está trabajando sin parar. Y eso es un proceso o un problema típico, muy típico, en la mayoría de sistemas productivos. Para combatir eso, se tiene que utilizar una cosa que se llama, que es que la gente puede hacer varias cosas, ¿de acuerdo? Es como una especie de capacitación extra de los trabajadores. Y eso tiene un costo. Por lo tanto, uno tiene que ver un poquito qué es lo que le sale a cuenta. Así que entra a una mesa, bueno, entra la madera, entra en una cola, pasa por un proceso de corta, va a otra cola, pasa por un proceso de ensamble, va a otra cola, pasa por un proceso de barniz y sale al cliente. Hay una cosa que no he explicado, que puede ser que valga la pena que lo indique, que es que mucha gente el triángulo los diferencia. ¿Sí? Que es el triángulo del almacén de entrada, el triángulo del almacén de salida, están invertidos y los triángulos verticales son triángulos de obra en curso, de proceso intermedio. Carola, José y Fiorenza, voy a tomar la No, foto. bajo la mano ahora, bajo la mano ahora. Bajas la mano ahora. ¿Y José también? Ahí sí. Sí, muy bien. José es el que me parece que se ha quedado dormido. Dime, no hay ninguna pregunta. Vale. Entonces, pensemos que la persona que corta la madera tarda 0,2 horas por mesa. La persona que ensambla tarda 0,5 horas por mesa y la persona que barniza tarda 0,4 horas por mesa. ¿Sí? ¿Cuál es el cuello de botella? Pues el cuello de botella es básicamente el que fija el nivel máximo de producción que se puede tener. Entonces, el nivel máximo de producción que se puede tener es que, si os fijáis, la persona que hace corta puede hacer 5 mesas por hora. La persona que ensambla puede hacer 2 mesas por hora. Y la persona que barniza puede hacer 2,5 mesas por hora. ¿De acuerdo? Por tanto, el cuello de botella es ensamble. Y la producción máxima de este sistema son 2 mesas por hora. ¿De acuerdo? Ahora, quiero hacer 2 aclaraciones. La primera es que yo diga que la capacidad o que la producción máxima quedan marcados por el cuello de botella y que equivalgan a 2 unidades por hora, no quiere decir en ningún momento que se hagan 2 mesas por hora. Quiere decir que lo máximo que se pueden hacer son 2. ¿Cuánto se hará? O el máximo o la demanda. ¿De acuerdo? No se puede hacer menos.
Si te piden 1,5 mesas por hora, haz 1,5 mesas, no hagas 2. ¿Sí? Haz lo máximo que puedas hacer o la demanda. Si tú sigues haciendo cosas y no hay demanda, pues básicamente lo que estás haciendo es aumentar el inventario, aumentar el inventario, aumentar el inventario, aumentar el inventario y al final pues te explotará el sistema. Porque vendrás más cosas en el almacén de las que puedes vender. ¿De acuerdo? Por tanto, en general hay que tener en cuenta que el límite o la producción real va a corresponder a este pequeño cálculo de aquí. O una cosa o la otra, la que sea más restrictiva. Y de aquí sale un cálculo que se llama utilización. ¿De acuerdo? Y ahora os pido que lo dejéis aquí indicado porque yo voy a hacer la segunda aclaración, que es diferente y que es un enlace a lo que vamos a ver la semana que viene. La segunda aclaración lo que Profe, dice es que... ¿puede Dime. estar un segundo en la diapo de antes? Porfa, unos 10 segundos. 1, 2... Bueno, mientras tanto, Javier, dime. Profe, ¿Qué? ¿a qué se refería con la utilización? ¿O es lo que va a explicar ahora? No, es lo que voy a explicar después del segundo punto. Yo. ¿Vale? Ya, profe, ya estoy. ¿Ves que pone Muchas dos gracias. aclaraciones? Entonces, me vas a dejar la primera aclaración y en la utilización es un comentario que voy a hacer después. Por tanto, va a estar, la lámina va a estar justo después, pero déjame que acabe con la aclaración y después lo vuelvo a meter. La meto, me retrocedo y añado. Es lo que tiene la gracia de los ordenadores. Vale. ¿Cuál es la segunda aclaración que quiero hacer? La segunda aclaración que quiero hacer es que este sistema también tiene un análisis diferenciado de transitorio. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si os fijáis en esta etapa de aquí, yo me voy a fijar solamente en el corta y ensambla, ¿de acuerdo? Me dejáis mirar solamente corta y ensambla, no voy a mirar barnizado. Tenemos una persona que hace corta y una persona que hace ensambla. Y ahora la persona que hace corta tarda 0,2 horas, la persona que hace ensambla tarda 0,5 horas, o lo que es lo mismo, la persona que hace corta hace 5 mesas por hora y la persona que hace ensambla tarda 2 mesas por hora. ¿Sí? Hay una tentación brutal a hacer lo siguiente con la persona de corta. Empieza a las 8, trabaja 12 minutos, hace una silla, hace una mesa, hace el corta para una mesa. Se espera 18 minutos y a las 8:30 se pone a hacer otra pieza de 12 minutos. Se espera hasta las 9 y hace otra pieza de 12 minutos. ¿Qué consigue con eso? Bueno, pues lo que consigue con eso es que el trabajador de ensambla hace la primera pieza, hace la segunda pieza, hace la tercera pieza, siempre está ocupado y no se crea stock. Esta solución es la de stock mínimo. ¿De acuerdo? Pero en la práctica esta solución es mala. ¿Por qué? Pues porque tienes un tipo que es el que hace ensamblado, que está 100% trabajando, todo el rato trabajando, y tienes un tipo que es el que corta, que está 12 minutos trabajando, 18 sin hacer nada, 12 trabajando, 18 sin hacer nada, 12 trabajando, 18 sin hacer nada. Y eso a nivel matemático es factible, pero a nivel práctico no. A nivel práctico, tener un tipo que el 40% del tiempo trabaja y el 60% del tiempo está mirando el celular es una mala opción. Por tanto, lo más probable que suceda es que el que corte trabaje así.
vaya llenando, genere un inventario, se vaya a hacer otra cosa, y mientras trabaja en otra cosa, pues el inventario irá decreciendo. Traducido, que el maestro que hace corta, a lo mejor trabaja cortando de 8 a 10 y media, que es suficiente para que el que ensambla tenga material para todo el día, y después se va a hacer otra cosa. ¿Sí? Y este problema que aparece aquí, el caso transitorio, es un problema de gestión de inventarios. Profe, ¿no será mejor, por ejemplo, poner 2 ensambladores? Eso lo vamos a ver luego, Javier. Pero depende, porque si tu demanda es de una silla y media o una mesa y media al día, ¿para qué necesitas 2 ensambladores? ¿De qué te sirve tener 4? Poder hacer 4. O sea, claro, en verdad no 2 ensambladores, pero llegar como a algún mínimo con un múltiplo, algo por el estilo. Algo tendremos que hacer. Eso estoy de acuerdo contigo. Algo tendremos que hacer porque aquí está claro que hay un trabajador que pierde tiempo o que tiene mucho tiempo libre y otro que está muy ocupado. Eso son cosas que vamos a tener que hacer. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a ver luego. O sea, aún no he acabado. Lo único que digo es que os fijéis que hay un problema, hay 2 problemas en realidad. El primero es esto que digo que es la utilización, que la capacidad de producción máxima no tiene que ser o no tiene que estar asociada completamente con el cuello de botella. No he puesto qué cálculo hay que hacer para el cuello de botella porque entiendo que lo veis directamente, que no necesitáis que os lo explique, simplemente el mínimo de la producción o de la capacidad productiva. Y después he explicado que fijaros que esta diferencia de capacidad productiva básicamente lo que hará es que yo trabaje hasta cierto nivel, llene y después me vaya a hacer otras cosas. Por ejemplo, me puedo poner a hacer sillas, la persona que corta se puede poner a hacer sillas y ya está. ¿Sí? Y habrá una persona que ensamble sillas y una persona que barnice sillas. Será un maestro barnizador de sillas. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto era lo del inventario, que lo veremos a partir de la semana que viene. Y ahora vamos al tema que había dejado, que es la utilización. Vale. ¿Qué es la utilización? La utilización es el ratio, la tasa, el porcentaje de uso respecto a la disponibilidad total. ¿Sí? Por tanto, si por ejemplo esta empresa decide hacer la tasa de producción es de 2 sillas o 2 mesas por hora, entonces el ratio de utilización de corte ensamblado y barnizado es 2 dividido entre 5, 0,4, 2 dividido entre 2, 1, 2 dividido entre 2,5, vamos a ver si era 2,5, si era 2,5, está aquí abajo a la derecha, 2 dividido entre 2,5, 0,8. Por tanto, la tasa de utilización de corte es del 40%, la tasa de ensamblado es 100%, la tasa de barnizado es un 80%. ¿De acuerdo? Pero si hubiéramos dicho que la demanda es de una mesa por hora y por tanto la tasa de producción es una mesa cada hora, fijaros que estas tasas que habíamos hecho originales de 2 entre 5 cambian. Es 1 entre 5, 1 entre 2 y 1 entre 2,5. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que este punto de aquí
en la inmensa mayoría de ocasiones está asociado a este O de aquí. ¿Sí? Javier, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Está la mano? No. Vale. No, perdón, en CL. No, no te preocupes. CLA. Es que yo entiendo que es un poco raro y que el botón a lo mejor lo estás viendo desde el celular o desde un iPad y es más difícil de tocar. Esto es importante, porque cuando yo calculo, cuando yo os pido unos cálculos, tenéis que verificar si realmente os están dando la demanda. Si os están dando la demanda, tenéis que corregir. Tenéis que corregir y tenéis que corregir decidiendo si se utiliza capacidad o demanda. Y entre las dos siempre os tenéis que quedar la más restrictiva, que es la menor de las dos. ¿De acuerdo? Y eso da a la utilización. ¿Sí? Muy bien. Hay un principio básico en uno de los comentarios que ha hecho vuestro compañero con anterioridad, que es cómo mejorar el proceso. Sí. Dime, Claudio. Sí, que no entendí lo de la utilización ¿a qué se refiere con la disponibilidad total? ¿Disponibilidad total de qué? A ver, tú cuando haces el cálculo, te va a salir un cuello de botella, ¿sí? Y eso es la disponibilidad que tienes. El cuello de botella es el punto del proceso crítico y no puedes mejorar el proceso si no mejoras el cuello de botella, entre comillas. No puedes hacer más de 2 mesas por hora si no haces algún cambio, porque tu operario crítico es el que ensambla, ¿sí? Y excepto que pongas otra persona a trabajar o convenzas a alguna de las personas que trabaja en corta y embarnizado que ayuden al que ensamble, al que está ensamblando, tu capacidad máxima de producción es esa. ¿Sí? Alguno de vosotros planteará, un segundo, digo, voy a seguir porque es un poco más complejo todavía que eso. Alguno de vosotros planteará que en este caso es un poco extraño, pero en muchos casos lo que tienes son máquinas y las máquinas, por mucho que las ayudas, hacen lo que hacen. ¿De acuerdo? Tienen un máximo y hacen ese máximo y da igual cómo lo hagas, la máquina hace eso y punto. Vale, pues el proceso que sea la máquina, que es cuello de botella, pues estará cuello de botella. Y hay otros casos en que el cuello de botella puede ser que sea algún tipo de limitante químico o físico o de espacio que hace que no puedan tratarse más de una cantidad de pizzas, por ejemplo, en un horno a la hora. ¿Vale? Y ahí, pues es la que es. Eso es un limitante de los dos que puede haber en tu proceso, que es lo máximo que puedes producir. No puedes producir más que eso. Vale. El segundo limitante que puedes tener es el limitante de la demanda. ¿Sí? Imagínate que tú cometiste el gazapo, como un colega, un conocido mío, de abrir una cervecería con, bueno, gazapo, la mala suerte de abrir una cervecería con 18 tiradores en Viña. Da igual que tengas 18 tiradores de cerveza. La demanda actual de un bar de cerveza es 0. ¿Sí? Por tanto, da igual lo que tú puedas producir. No vas a vender, no vale la pena, no vas a tener mayor valor. Por tanto, a la hora de calcular tu capacidad y tu utilización, tienes que tener en cuenta lo que tú puedes servir, las mesas que puedes tener en el bar y las mesas que vas a tener ocupadas. Si tus mesas son muy pequeñas, ¿sí? Hay este sí que puede decir que es un colega mío, que tiene fama de vender muy caro, que tiene fama de vender cerveza muy cara. Da igual que su bar quepan 25 mesas. Nunca tiene más de 7. Bueno, pues él no tiene que tener personal para 25 mesas. Tiene personal para 7, 8, que es lo máximo que le va a llegar, porque la utilización que tiene es la de abajo, es una mesa por hora. Lo máximo que podría hacer es la de arriba, pero no lo consigue. ¿Te ha quedado más claro? ¿Sí? Sí, gracias. Profe, entonces la demanda también vendría siendo como un cuello de botella, por decirlo de alguna manera. Claro. Mira, a mí sabéis, porque los que venís a clase sabéis que hago comentarios históricos. En la primera revolución industrial, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la máxima del empresario exitoso era haz todo lo que puedas, porque lo van a comprar.
En la segunda revolución industrial, la máxima del empresario exitoso era: haz todo lo que puedas y que sea de calidad, porque si es de calidad lo vas a vender. En la tercera revolución industrial es cuando el mercado se satura y entonces aparece la máxima: haz lo que te pide tu cliente, no más. Y eso fue tipo años 50. ¿Sí? Y ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Bueno, en la cuarta, yo da igual. Desafortunadamente yo me quedé casi en la primera. Pero no es verdad, me quedé en la tercera. Pero es lo que hay. ¿Sí? Entonces, no produzcas de más porque te lo vas a comer. Dime, Gonzalo. Si es que estamos entrando en la cuarta revolución industrial, ¿cuál fue la tercera entonces? La primera revolución industrial es las máquinas de vapor. La segunda revolución industrial es sí, manufactura generalizada. La tercera revolución industrial es electricidad y electrónica. Y la cuarta revolución industrial es el punto. El Internet de las cosas. Exacto. Eso es lo que se supone. ¿Vale? O más bien la industria del conocimiento, en la cual aparece alguno de los moldes de la segunda y tercera revolución industrial han desaparecido. Yo personalmente creo que esto es una evolución, que tienes que ir de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta. Tengo algún colega mío que dice que no, que se puede ir de la primera a la cuarta. Pero no sé si habéis tenido vosotros un auto y habéis intentado pasar de la primera a la cuarta en una caja de cambio. ¿Qué es lo que pasa? No es tan fácil, ¿vale? Hay resistencia. Dime, Javier. ¿De qué manera la demanda influye en lo que es la utilización? Pues fíjate que básicamente lo que importa es que te va a cambiar el numerador. Si la demanda es inferior a la capacidad productiva, te va a cambiar el numerador porque no vas a producir tanto y por tanto vas a tener recursos libres. ¿Sí? Una de las definiciones típicas de cuello de botella es: un cuello de botella se entiende como una etapa que tiene utilización 100%. Yo. Si se produce lo máximo posible. Por tanto, si la demanda fuera 2,5 mesas por hora, la solución sería que aumentaría la utilización de corte y de barnizado y ensamblado estaría por encima del 100%. Y ahí entraría otro tema que yo no trato, que es cuánto es lo máximo que se puede exigir por encima del 100% a un trabajador. Y eso, hay un organismo de la ONU que se llama Organización Internacional del Trabajo que lo tiene pautado. Y es un acuerdo internacional que han firmado todas las grandes potencias del mundo, excepto Corea del Norte, Venezuela y estos sitios. ¿Sí? Yo. Muy bien. Pero para efectos prácticos, a largo plazo tú puedes considerar que la utilización máxima es un 100%. Y si le exiges una utilización superior al 100%, lo vas a tener que compensar con horas extras, con pagos o con personal que sea muy diligente y que haga las cosas más rápido de lo normal. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Ya, perfecto. Muy bien. Sí, o sea, en el fondo, por ejemplo, si mi demanda fuera menor, entonces mi utilización va a cambiar. Claro, porque no vale la pena trabajar al tope. Si tu demanda es menor, ¿para qué vas a trabajar al tope? El producto extra que hagas te lo vas a comer, no lo vas a poder vender. ¿Sí? Claro. Vale. Ya, perfecto. Muy bien. De nada. La primera manera de mejorar el proceso es lo que ha comentado uno de vuestros compañeros. Pues si quieres producir más, lo que tienes que hacer es tener un corte, tener dos ensamblados en paralelo y un barnizado. Entonces, fijaros que si yo pongo dos ensamblados en paralelo, básicamente lo que sucede es que funcionan así. Y ahora, corte podría hacer 5 mesas por hora. Barnizado podría hacer 2,5 mesas por hora, que era lo que teníamos antes, si no me acuerdo mal. Y ensamblado
haría la suma 2 más 2 igual a 4 mesas por hora. ¿De acuerdo? Y el nuevo cuello de botella sería este. Y aquí generalmente cuando lo hacemos en clase, y yo os tengo delante, os explico un montón de historias para no dormir y pesadillas, verdaderas pesadillas de gente que considera, como alguno de los alumnos que debo de tener ahora, que esta clase, este bloque que estoy explicando, es demasiado fácil, es trivial, que estoy explicando unos cálculos que podría hacer cualquier niño del colegio y que estoy perdiendo el tiempo explicando esto. No, no estoy perdiendo explicándole esto. Pesadillas, os lo prometo, verdaderas pesadillas. El hecho de doblar el cuello de botella no significa que voy a doblar la capacidad productiva. Significa que puede ser que mueva el cuello de botella. ¿De acuerdo? La única manera de mejorar y de producir más es invertir más recursos en el cuello de botella. Pero la relación no es directa. Incrementar la capacidad del cuello de botella puede, o es lo único que puede mejorar el proceso. Sí, esto es cierto. Y esto es lo que todo el mundo conoce. Ahora bien, pero no tiene por qué crear, y aquí hay un espacio, no quiero que nadie me diga que no he escrito el espacio, ¿por qué crear una mejora idéntica en el proceso que la mejora en el cuello de botella? Por tanto, duplicar la capacidad del cuello de botella no duplica la capacidad productiva. Y eso es un hecho. Y sucede con muchísima frecuencia que la gente se equivoca. Por ejemplo, una persona una vez en una empresa de la que yo gasto mucho dinero, que vende café de dosis, decidió que lo que pasaba es que en los anaqueles de las estanterías no cabía suficiente material, el almacén se estaba llenando y lo que dijo fue que sustituirlos por anaqueles más pequeñitos para que hubiera más anaqueles y por tanto cupiera más material. Así que el problema de cuello de botella era el anaquel. Al cambiar el cuello de botella, al cambiar el número de anaqueles que había, él creyó que iba a mejorar porque ahora iban a caer más cosas porque había más anaqueles. Pero el cuello de botella se transformó en la altura del edificio. ¿De acuerdo? Que era que como los anaqueles habían disminuido, sí, cabían más, pero la altura máxima que cabía era la que había. Y por tanto, hizo una mega inversión suponiendo que iba a duplicar la cantidad de espacio que iba a poder, la cantidad de producto que iba a poder almacenar, y después del cambio de la mega inversión, la mejora era casi insignificante, era como un 5%. ¿Por qué? Pues porque apareció un nuevo cuello de botella, que en este caso es lo que pasa con el barnizado. Por tanto, el cuello de botella puede trasladarse. Marco, tu pregunta. Sí, me pregunto si de este tipo de análisis salen, por ejemplo, las curvas de costo marginal que nos enseñan en economía para una empresa, una firma, como dicen ahí. No, eso es más general. Eso es macro, eso es más general. Las curvas de análisis marginal es un poco más general. ¿Tienen algún tipo de relación? Sí, pero es más general que lo que yo estoy explicando aquí. Dime. Entonces, como la modificación o la mejora que nosotros hacemos como para aumentar la capacidad y evitar, o sea, como, por así decirlo, modificar el cuello de botella, depende también como de la producción de las otras estaciones.
O sea, si Claro. nosotros nos vamos al principio cuando encontramos el cuello de botella, lo que nos limita sería, entre comillas, el segundo más chico. O podría ser que se quedara el primero. Pero básicamente lo que te dice es que tú tienes un cuello de botella. En el fondo, la declaración es que tú tienes un cuello de botella. En este caso es este. Sí. Es el ensamblado. ¿De acuerdo? Y ahora, duplicar el número de mesas que puede hacer el ensamblado o incrementar el cuello de botella es la única manera de mejorar. O sea, si mejoras corte y mejoras barnizado pero dejas ensamblado quieto, no es posible hacer ningún tipo de mejora. Ahora bien, cuando tú mejoras esto, podría ser que otro factor que antes no era cuello de botella, o el corta o el barnizado, se vuelva cuello de botella. O sea, imagínate que el barnizado pudiera hacer 3 mesas por hora. Bueno, pues Claro, al ahí duplicar duplicar ensamblado no me sirve de nada pasaría, porque serían 3 mesas por hora. Eso es lo máximo. Pero si el barnizado pudiera hacer 10 mesas por hora, fíjate ahí que se al me duplicar olvidó. ensamblado sí que se consigue el duplicado. Pero el duplicado no es directo, depende del resto de etapas también. ¿Sí? Perfecto. Y eso es lo que os digo. No hagáis... el problema no es que no vayas a mejorar con el cuello de botella. El problema es que la gente se queda ahí. Y hay mucha gente que le han explicado, lo único que tienes que hacer es mejorar el cuello de botella. Entonces va al cuello de botella, mejora el cuello de botella y no consigue el valor que él esperaba. Y no consigue el valor que él esperaba porque se ha olvidado de pensar que cuando uno altera el cuello de botella puede ser que cuando uno altera la operación cuello de botella puede ser que aparezca un nuevo cuello de botella. ¿Sí? Eso es lo que digo. Vale. Muchas gracias. De nada. Esa es la primera opción que tenemos de mejora. Alejandro, por favor, dime. Profe, y en base a eso que nos dice de que si es que yo ya optimizo la fase donde tengo un cuello de botella y puede ser que se me genere otro cuello de botella, ¿es posible en algún punto erradicar totalmente el cuello de botella o siempre va a ser algo... Porque es que, por como yo lo entiendo, a mí se me hace que es imposible, sino que voy a estar muy cercano, pero jamás lo voy a lograr. Lo que tú estás planteando, Alejandro, es una cosa que se llama Kaizen o mejora continua por los japoneses, que es parecido, pero no es exacto. Llegará un momento, en el mejor de los casos mundiales, habidos y por haber, que todas las operaciones tendrán la misma tasa. Y entonces todas las operaciones son cuello de botella. Ya, perfecto. Pero porque puede haber 2 cuellos de botella. Imaginaros que en realidad el barnizario hiciera 4 mesas por hora. Pues tras duplicar ensamblado, ahora hay que mejorar ensamblado y barnizado si quieres producir más de 4 mesas por hora. Entonces, en el mundo ideal, lo que tienes es un proceso completamente síncrono en el cual todo fabrica a la misma velocidad, al mismo ritmo y con la misma tasa. Y entonces no es que no tengas cuello de botella, es que la línea en su conjunto, todas las operaciones son cuello de botella porque todas trabajan al 100%. ¿De acuerdo, Alejandro? Sí, profe, perfecto. Vale. En la práctica eso sucede muy pocas veces y entonces lo que se hace es intentar ir mejorando el cuello de botella como una especie de ir bajando hasta que todo se quede equilibrado. ¿De acuerdo? Vale. La otra opción que tienes para mejorar, existe otra opción que consiste en modificar el proceso. O sea, si barnizado es la operación, si ensamble es la operación crítica, ¿por qué no hacemos que la persona de corte, que es la persona que menos trabaja, ayude al de ensamblado de alguna manera? ¿Sí? Y eso puede llevar a cabo o puede derivar en mejoras. Y esas mejoras, el problema que tienen es que son difíciles de evaluar económicamente en el contenido de una clase. Profe, sería Depende algo mucho así del como que, proceso. profe, algo así como que el que corta en vez de hacer 5 mesas hora, haga 4, pero las lleve preensambladas
y después el que ensambla por en vez de demorar ejemplo, hacer 2 horas hace 3, algo así. o la opción que yo os voy a recomendar, o la opción que yo voy a evaluar ahora, que es un poco diferente, que es la idea de que, por ejemplo, ¿por qué no hacemos que la persona que corta también barnice? Por ejemplo, aquí hay miles de cosas que podemos hacer y dependen de la empresa y de las características concretas de nuestros trabajadores y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero son alternativas que uno tiene que ver qué es lo que hay. ¿De acuerdo? Esto es lo típico que yo no puedo explicar en una clase, porque en una clase lo que estoy es sujeto a unas limitaciones humanas de ejemplos simples. Y ahora tendríamos que ir a una industria y ver qué operaciones son las que uno puede mejorar. Y qué es lo que puede hacer, que tiene sentido, que puede juntar, que puede separar, que le puede decir a un trabajador, haz esto también, y a ver qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Y aquí es a mí es la que me resulta más plausible en el hipotético caso de que yo no quiera aumentar la producción. Pero es lo que decía vuestro compañero, a lo mejor lo que tendría que hacer es el de ensamblado hacer un poco menos y el de corte un poco más. Pero hay que ver si eso es factible, porque puede ser que por maquinaria no se puede, por formación no se puede o la que sea. Yo la que voy a evaluar ahora es una muy fácil y la voy a evaluar porque además es un caso concreto de algo que os puede, que a priori puede plantear algún tipo de problema a la hora de analizarlo, ¿sí? Que es que el trabajador amarillo ahora hace corte y barnizado. Y entonces, como hace corte y barnizado, el tiempo que le lleva a hacer cada mesa es, el corte le lleva 0,2 horas y el barnizado le lleva 0,4 horas. ¿Sí? Y por tanto, una mesa le lleva 0,6 horas. Y ahora el ensamblado sigue llevando 0,5 horas. Por tanto, fijaros que ahora, en este sistema, en el nuevo, tengo dos procesos solamente, amarillo y verde. La producción máxima equivale a 1 dividido entre 0,6, por tanto 1,67 mesas hora. Recordad que el amarillo tarda 0,6 horas y el azul y el verde tarda 0,5. Por tanto, la utilización, suponiendo producción máxima, es 100%, 0,5 dividido entre 0,6, 83,7%. Por tanto, fijaros que en realidad las dos personas trabajan bastante igual, trabajan mucho. Sin embargo, en la antigua, la producción máxima eran 1 dividido entre 0,5, 2 mesas por hora, y había 3 etapas, que tardaban 0,2 horas, 0,5 horas y 0,4 horas, y nos llevaban a una tasa de ocupación del 40%, del 100% y del 80%. Así que fijaros que con una pequeña reducción, no brutal, pero una pequeña reducción de la productividad, de la producción máxima, hemos mejorado en gran manera la utilización, que quiere decir que con un trabajador menos hacemos casi lo mismo. Y eso sí que es importante con un trabajador menos. A lo mejor si no tenemos una demanda tan alta, nos vale la pena optar por esta opción. ¿Sí? Profe, pero en Preguntas. este caso usted dice eliminar el trabajador que está en la parte de barnizado y el trabajador que está en la parte de corte que pasa a ser corte y barnizado. Ese trabajador es un único trabajador.
que haga corte Ya. y barnizado. Y ahora el problema es ver si es factible físicamente. O sea, esto puede ser muy bonito, Ya, pero puede perfecto. ser que no sea factible físicamente. ¿Sí? Claro. Última nota en los 10 minutos que me quedan para cerrar tema. Resulta que hay que tener cuidado con casos con varios productos. ¿De acuerdo? Para determinar cuellos de botella. Y voy a poner un ejemplo en el cual lo que sucede es que tú tienes una etapa 1 y ahora esta etapa 1, dependiendo de un criterio, por ejemplo, un 50% y un 50%, van a una etapa 2 o una etapa 3. ¿De acuerdo? Y después se vuelven a unir y van a una etapa 4. ¿Vale? Y para simplificar el cálculo, que es lo último que vamos a hacer antes de pasar al control, voy a suponer que la etapa 1 tarda 2 minutos en hacer el producto, en hacer sus operaciones. La etapa 2 tarda 3 minutos. La etapa 3 tarda 5 minutos, o perdona, 10 minutos. Y la etapa 4 tarda 4 minutos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo la utilización? Porque no todos los productos pasan por todas partes. El truco, o la técnica, mejor, porque no es un truco, es una técnica, es transformar todo a un producto estándar. ¿De acuerdo? Y alguno de vosotros me dirá, ¿qué es un producto estándar? Bueno, un producto estándar es lo siguiente. El producto estándar está asociado o modifica estos valores de aquí y estos valores de aquí. ¿Cómo modifica este valor de aquí? ¿Cómo modifica este valor de aquí? Pues resulta que el 50% del tiempo de cada pieza en la etapa 2 dura 3 minutos. Y el otro 50% del tiempo dura 0 minutos. ¿Por qué dura 0 minutos? Porque hay la mitad de la producción que no va por ahí. Por tanto, en unidades estándar, en un producto estandarizado, todo el mundo pasa por la etapa 2 con tiempo 1,5 minutos. ¿Sí? Y todo el mundo pasa por la etapa 3 con tiempo 5 minutos. ¿Sí? Y esto es importante porque vais a ver que el resultado es un poco extraño. Porque dice que tarda 5 minutos, pero en realidad no es que tarde 5 minutos, es que tarda 5 minutos por unidad estándar. A veces tarda 10 y a veces tarda 0. Vale. Por lo tanto, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 pueden producir como máximo 30 unidades por hora, como máximo 60 dividido entre 1,5 unidades por hora, 60 dividido entre 5 unidades por hora y 60 dividido entre 4 unidades por hora. Por tanto, la producción máxima que tiene este sistema son 12 unidades por hora. ¿Sí? Eso es lo máximo que se puede hacer. Profe, estoy como medio perdido. Sí, puede ser que te hayas medio perdido. ¿Entiendes que...? No entiendo, me perdí como del principio y me costó seguirle el hilo. Dime, Maximiliano. Yo no entendí por qué en la etapa 3 pasamos de 10 minutos a 5 minutos. Vale.
tú te fijas que el producto 1 pasan todos los productos por aquí. ¿Sí? Y en el producto 4 pasan todos los productos por aquí. ¿Cierto? Vale. En el producto 2 y en el producto 3 eso no es verdad. En el producto 2 solamente pasa el 50% de los productos, en el producto 3 solamente pasa el 50% de los productos. ¿Sí? ¿Todo el mundo entiende eso? Javier, Maximiliano. Vale, entonces, pensad No, que o en sea el que fondo... Dime, Javier. Me pasa que como que no. Estas casillas de 1, 2, 3 y 4... Son cuatro procesos. Entonces, ¿Ya? el producto, todo producto entra por aquí, ¿vale? Y ahora, dependiendo de lo que pase en el 1, se va a ir al 2 o se va a ir al 3. ¿Sí? Ah, ya. El 50% se va al 2 y el 50% se va al 3. ¿Sí? Ahora, el que se va al 2 tarda 3 minutos y el que se va al 3 tarda 10 minutos. Y todos tardan después en la etapa 4 minutos. Cada unidad que tengas que hacer. ¿Vale? Ahora, eso implica que la unidad 2 puede hacer 20 unidades al día, a la hora. 3 minutos para hacer 20 unidades a la hora. ¿Cierto? Pero Claro. solamente trata el 50% de las cosas. Por tanto, como solamente trata el 50% de las cosas, a grandes números él podría pensar que en la etapa 2 puede usar o puede procesar 40 unidades. La mitad las procesa con tiempo 0 y la mitad las procesa con tiempo 3. ¿Sí? Por tanto, para determinar el cuello de botella, él tiene que entender, o vosotros tenéis que asumir, que la etapa 2 es como si tuviera un tiempo de proceso de 1,5 minutos. Porque el 50% de las cosas le llevan 3 minutos y un 50% de las cosas le llevan 0 minutos. Y el proceso 3, para definir el cuello de botella, es como si sus unidades tardaran 5 minutos. La mitad de veces tardan 10 minutos, que son las que pasan por la fase 3, y la mitad de veces tardan 0 minutos, que son las que pasan por la fase 2. Yo. ¿Sí? Claro. Entonces, al final, lo que tú tienes para calcular la utilización o la tasa máxima es 4 valores que están estandarizados teniendo en cuenta un valor promedio, un producto promedio. Y es un producto promedio que pasa por todas las etapas. ¿Sí? Y por tanto, el cuello de botella aquí te lo está dando la etapa 3, por la cual pasa solo una mitad de productos. Pero lo máximo que vas a poder tratar es esas 12 unidades, 6 que van por 2 y 6 que van por 3. Si intentas tratar más, vas a tener un cuello de botella porque va a explotar, excepto que cambies estos porcentajes de aquí. Ya. Y donde tiene, por ejemplo, 30 unidades por hora o 60 partido en 15 unidades Vale, por esto hora. es lo máximo que puede hacer, la capacidad máxima. ¿Y de dónde sale? Bueno, pues si yo tengo una hora y tardo 2 minutos en hacer cada producto, 60 minutos dividido entre 2 unidades por minuto, me sale que 2 minutos por unidad, que puede hacer 30 unidades por hora. ¿Sí? Ah, vale. Ya. Pregunta de Gonzalo. ¿El óptimo se logra cuando todas las estaciones son cuello de botella? No, el óptimo es aquí un término relativo. Ojalá tengas el mejor fit de tu capacidad productiva con la demanda que tienes de tus clientes. Pero no hay un término óptimo como minimizar el valor de costo de la función objetivo. Manuel, dime. Profe, no me queda muy claro el de 0 minutos. Sí, porque fíjate que voy a poner el del 3, ¿vale? Tú quieres calcular el tiempo que se pasa una unidad promedio en 3. Y ahora dices, mira, estas que van por aquí, por este camino, tardan 10 minutos en la etapa 3. Y estas que van por este camino no pasan por la etapa 3. Por tanto, ¿cuánto tardan en la etapa 3? 0. Por tanto, la unidad promedio tarda 5.
¿Sí? Ya, perfecto. Vale. Sí. Este cálculo de promedios, esta operación que he dicho aquí, transformar todo a un producto estándar a un producto promedio, marca el cuello de botella siempre y cuando no pueda variar proporciones. Por ejemplo, suponed que esto fuera un restaurante y tiene dos maneras de servir, la manera 2 y la manera 3. La manera 2 es hacer delivery y la manera 3 es en el restaurante. Entonces, fijaros que el cuello de botella son, en este caso, que tenéis aquí, la etapa 3, por tanto, servir en el restaurante. ¿Sí? Ese es el cuello de botella. Si Profe. aumentas más allá de ahí, sí que podrías servir gente en delivery, pero no podrías servir en el restaurante. Si sirves más gente en delivery, lo que estás modificando es este numerito de aquí, esta proporción de aquí. Y si modificas esta proporción de aquí, sí que podrías aumentar las tasas y tener una mayor producción. Pero requieren modificar estos valores de aquí, lo cual en general no se puede hacer. ¿Sí? Fiorenza. Que igual sigo sin entender porque entiendo que se multiplica 0 por 3 y después 0,5, o sea, por 10 minutos, que es lo que se demora en ese Sí, proceso, sí. y que nos quedó como en 12 unidades por hora, pero igual en ese proceso cada unidad se demora 10 minutos, entonces igual no entiendo por qué Porque sería tú en 12 el si no se momento, pueden hacer más de 6. porque hay otras 6 que no van por ese camino. O sea, tú Claro, lo que has pero hecho es coger esto de aquí. sí, las otras 6 se van por el otro camino, pero igual de todas formas en el proceso 3, individualmente solo se pueden hacer máximo 6 por hora. Bueno, pero hay 6 que van por ahí y tardan 0. Bueno, pues se tardan 0, tardan 0. O sea, tú lo que has hecho es coger esto de aquí, con estas cajitas, 1, 2, 3, 4, y lo has transformado en esto de aquí. 1, 2, 3, 4. Eso es lo que has hecho. Y ahora, en la etapa 1, pues tardan 2 minutos, y en la etapa 4 tardan 4 minutos. Y en la etapa 2 y en la etapa 3, depende. En promedio, tardan 3 minutos un 50% de veces y 0 minutos un 50% de veces, que son las veces que el producto hubiera ido por aquí. Y en el caso de 3, un 50% de veces tardan 0, que es la flecha que he dibujado en verde, y un 50% de veces tardan 10. ¿Sí? Por tanto, Pero lo es que que... para eso no es entonces mejor como fusionar en el fondo el proceso 2 y 3 y transformarlo en solo uno. En otros casos puede ser, pero esto es más general. En este caso concreto lo podrías fusionar en un único proceso y estoy de acuerdo contigo que lo podrías hacer y decir que en promedio tardan pues 10 por 0,5 más 3 por 0,5, 6,5. Pero hay otros casos que no. Por ejemplo, casos en que se hacen dibujos de este estilo. Y ahí no puedes fusionar. Claro, ahí no. Ya. Entonces, como no es general, yo te tengo que expresar la versión más general que hay. ¿De acuerdo? Voy a ir a la pregunta de Marco, si Fiorenza ha acabado, si está todo claro. Sí, gracias. De nada. Dice, no me queda claro cuando puse que 2 y 3 dan lo que a mí mismo. sí me quedó claro. Ah, vale, pero... Y a mí me quedó claro cuando los igualé. Vale, espérate, digo, porque en el fondo hay que cachar, ¿sí?, que están en paralelo, exactamente, en ese caso concreto. Pero fijaros aquí, que es lo que le explicaba a Fiorenza, que por mucho que estén en paralelo, a veces hay que ir con un poco de cuidado. Y entonces Nicolás dice, profe, si fueran un 20 y un 80 el proceso 2 y 3, pues imaginaros que fuera así. Vale, que fuera aquí un 80 y aquí un 20. Bueno, pues lo que tendría que hacer ahora es que aquí tendría un 80 y aquí un 20. Por tanto, 8 por 3, 24. Aquí tendría 2,4 minutos. Y aquí tendría
un 80 y un 20. Por tanto, 2 minutos. Y ahora, si me voy arriba y hago el cambio, fijaros que aquí tendría 60 dividido entre 2,4 y aquí tendría 60 dividido entre 2, que me lleva a 30. ¿Cuál es mi nuevo cuello de botella? Pues el que dé el número más pequeño, y ese es este de aquí. ¿De acuerdo, Nicolás? ¿Sí? Básicamente lo que estás diciendo es, las que pasan por mi lado tienen que tener este tiempo. Y si fueran 3 productos diferentes o 5 productos diferentes, que cada uno tiene un tiempo diferente, imaginaros una peluquería, que no es lo mismo un corte de hombre que un corte de mujer, que no es lo mismo una persona que se tiene que hacer un peinado y ya está, que una persona que se tiene que hacer la pedicure, la manicure, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, a lo mejor es la misma persona que lo hace, pero el tiempo promedio, para calcular promedios, lo que se hace es ponderar. ¿Sí? Y ahora, Javier, tu pregunta. Profe, sí, tengo una pregunta. Que todo esto, con estas ponderaciones Sí. y que habla de la separación, como que por un lado estoy haciendo esto y por otro lado no lo estoy haciendo a la vez porque está como en la otra estación, es porque estamos hablando netamente de un mismo producto, ¿o no? Podrían ser productos diferentes. Lo que estoy diciendo es que si tienes un único proceso que hace varias cosas, el modelo tiene que trabajar o trabaja con promedios. Y mientras que tú le indiques que no vas a modificar esos promedios que están apareciendo, el modelo sigue encontrando el cuello de botella. Porque trabaja con promedios. Pero es porque en el fondo me estoy demorando para un mismo producto o para los mismos productos que estoy fabricando, por ejemplo, me estoy demorando 2 minutos en la estación 1, 3 minutos en la estación 2, 10 minutos en la estación 3, pero en el fondo es que para todos me estoy demorando eso en la misma estación, o sea, en cada estación. No para Entonces, todos, por eso porque se hace hay alguno en que tardarás 0 y en otros que tardarás más, ¿sabes? O sea, no es para todos porque estás calculando el promedio. Entonces, en promedio sí, tardas eso, pero individualmente no tardas eso. ¿Sí? Y eso es una cosa que es importante que te lo diga. Yo te podría decir, sí, es para todos. No, no es para todos. En algunos tardas más y en algunos tardas menos. ¿Sí? Tú lo que calculas es un promedio y simplificas el promedio en un problema de promedios. Ya, claro, pero en el fondo ese promedio, en ese proceso yo me puedo ir, por ejemplo, a la estación 2 o a la estación 3. Por eso usted dice eso, que el 50% del tiempo voy a estar no trabajando en eso y el otro 50% voy a estar sí trabajando en eso. Exactamente. El truco que yo hago es, para simplificarme la vida, hago un producto que es el promedio de todos los productos. Igual que hacíamos en agregación. Si el tema es... yo he abierto lo del control para que podáis contestar y os voy a dar hasta las 11:30 para que contestéis. Es como en agregación, es exactamente lo mismo que en agregación. Como yo tengo muchos productos y trabajar con muchos productos me causa problemas y no lo puedo interpretar y estoy trabajando en promedios, pues simplifico el problema y lo hago un problema de promedios. Y ya está. Y ahora ya puedo trabajar normal, puedo trabajar con mis herramientas de toda la vida, las que me resultan cómodas. ¿Sí? Ya, perfecto. Vale. Ya, entonces al final, como se está hablando de promedios, como que se estuviera diciendo que, como si se estuviera haciendo prácticamente el mismo producto. No es que se está haciendo el mismo producto, pero se trata todo como uno mismo. Exactamente. Y que todo pasa por todas partes. Ya. Lo que pasa es que en alguna parte lo miran y dicen, no, yo aquí yo no intervengo. Eso es, si a alguno le resulta muy complejo de entenderlo, yo le recomiendo que vaya a la colección de problemas del curso y busque un problema en que se hace eso con café. Es una cafetería y entonces la cafetería hace lates, expresos y capuchinos. Y tiene diferentes etapas de barista. Y dependiendo de lo que tú le hagas, pues te da una cosa o la otra. Porque si yo, por ejemplo, tomo ristretto o espresso, a mí me pones leche en el café,
Entonces él lo que hace es transformar que todos los productos pasan por la leche. Pero si es un ristreto, pues no toca la leche, no le haces ese pecado al café, pobrecito. Dime, la persona siguiente. Javier o Alejandro. De que en el control, bueno, está la tabla del root y dice centena y a la izquierda millar. Asumo que es unidad de millar, ¿no? Sí. Ya, perfecto.